Bueno, vamos a continuar con las clases. Vamos a hacer esta clase de concretos. Seguramente va a ser un poco más rápida debido a que hay un componente matemático y teórico muy grande en estas clases, por lo menos en esta primera parte, pero vamos a ir haciendo eh, vamos a detenernos en las partes importantes. Bueno, primero dicen que eh, que influencia el comportamiento dependiente del tiempo del concreto. Entonces, lo que ya hemos visto en tanto en presión y en tensión, que es pues la edad del concreto, o sea, qué tan viejo está. El- a lo que me refiero es después de hecho la concretada, ¿no? 3 días, 7 días, 28 días, 29 días, 90 días, un año, 100 años. Entre más viejo el concreto, pues más se endurece. Hay factores externos como que también tienen una influencia, que va a ser la temperatura, la humedad, el tipo de carga, que la velocidad o el tiempo de carga que se hace en el elemento y si es cómo van a ser los tipos de cargas, si van a ser cíclicas o simplemente constantes. Eso es, digamos, lo que vimos la clase pasada, tanto para la presión como para la tensión. Por lo que veo, puede ser pregunta de examen porque lo han repetido ya como con esta como la tercera vez, por lo que veo. Bueno, entonces el concreto va a tener algunas deformaciones eh, y entonces hay algunas eh, deformaciones que son dependientes que no son dependientes eh, del esfuerzo y entonces pues van a ser más dependientes del tiempo, dependiendo de, de si se seca la pasta de cemento antes de tiempo y entonces aparece lo que es el shrinkage, que es como ese encogimiento, o pueden haber expansiones térmicas. Estos son deformaciones que no es porque usted está poniendo un peso sobre el elemento, sino simplemente porque salieron de forma natural o química sin que usted pusiera un peso. Digamos, si usted no curó bien el concreto y se le secó y entonces hubo el fenómeno del shrinkage, el concreto va a tener una deformación, pero no porque usted le puso un peso, fue químico porque se le evaporó el agua. Igualmente, si usa usted elementos que no son adecuados, eh, va a generar eh, en el concreto, como creo que son sulfitos o sulfatos, algo así, son elementos que expanden el concreto y pues obviamente van a generar deformaciones en el elemento que lo van a debilitar, pero no porque usted le pusiera un peso, digamos, usted la embarró usando los minerales que no eran. Ahora hay otros tipos de deformaciones que son deformaciones dependientes del esfuerzo. Y esta es interesante que sepa cuál es la diferencia entre creep y shrinkage. Ese, no sé cómo pronunciarlo, pero ese shrinkage es debido a un encogimiento que se encoge a sí mismo. Dice swelling también son hinchazones, pero son debido a hidrataciones o secamientos de la pasta del concreto. En cambio, el creep son deformaciones que tienen por mantener un peso constante, digámoslo así. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy, 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 muy dramático. Imaginemos que usted tiene un cubito de plastilina y le pone usted, no sé, eh, un diccionario encima. Se le puso un diccionario encima al cubito de plastilina pues grandecito, y usted lo dejó ahí. Este, cuando usted lo coloca, pues obviamente va a haber una pequeña deformación de ese cubito de plastilina, ¿no? Ta, 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 ta. Y se encoge.
pone un poquito más chiquitico, porque usted le puso el libro y hizo, "Oh", pero usted lo dejó de pronto, un día se le olvidó recogerlo y al día usted ve que está un tris más chiquitico. Pero usted no aumentó la carga, usted simplemente dejó el diccionario y usted se enredó y no sé, se puso a hacer otras cosas y dijo, ay, yo mañana lo recojo, estoy cansado, lo que sea. Y al otro día se da cuenta y hay otra vez como que se encogió otra vez el cubito, como que se aplastó un poquito más. No hubo un cambio de esfuerzo, o sea, si hay una fuerza y hay un esfuerzo, que es el que está haciendo el diccionario que usted puso en este cubito, pero no le está aumentando usted la carga, pero se está encogiendo un poco el cubo. Esto mismo le pasa al concreto y ese comportamiento se le llama creep. Es ese, digamos, esa deformación generada por una carga constante. Por consiguiente, esta tiene que ver, es dependiente del tiempo, porque no es por carga, sino por el tiempo. Eh, y bueno, esos scripts pues pueden ser eh, elásticos o viscosos, ya después vas a te explicar un poco más acerca de eso. Hay deformaciones instantáneas, no sé, usted tiene una esponja, la aplastó, inmediatamente la esponja se encogió. Eso fue inmediato, instantáneo. Pueden haber eh, deformaciones instantáneas, tanto elásticas como plásticas, y hay deformaciones por esto de los esfuerzos que usted hace cíclicamente, ¿ya? No es lo mismo usted tener no sé, una viguita de concreto en un bailadero donde todo el mundo se le llena de noche y baila y tacata y zapatea y baila y hace sus pasos y ta, 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 pero en el día está vacío y en la noche vuelve la gente y baila ta, 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 ta. Es diferente que hay un ciclo, digamos, nocturno a, por ejemplo, un hospital que siempre tiene gente, digámoslo así. Son como esos tipos de formaciones de donde pueden salir, esa es esa tabla. Y entonces hay una cuestión que es una cuestión que llama modelos reológicos. Y entonces hubo gente muy científica que se puso a decir, bueno, ¿cómo hacemos para comparar los elementos y las deformaciones que tienen los dos elementos de forma fácil y clasificarlos en categorías? Y entonces esos señores se inventaron la palabra de la reología y los modelos reológicos. Y hay muchos modelos reológicos, pero vamos a ver los más básicos que hay. Entonces, hay dos básicos, que es el de Hooke, que es un resorte. Y eso es el ejemplo del modelo reológico de un material elástico puro. Usted tiene un resorte, el resorte está quieto, no le ha hecho mal a nadie. Usted lo jala, el resorte se deforma, se ensancha, ¿no? Pues se estira. Y apenas usted lo suelta, el resorte vuelve a su posición original como si nada le hubiera pasado. Ese es. Y por consiguiente, el señor dijo, pues voy a hacer el dibujito de un resorte, que es este zigzag que usted ve acá. Esa es eh, el dibujito. Hay fórmulas al respecto, que acá pues usted tiene la fórmula y tiene usted el dibujito, que es que acá pues no había deformación, usted aplicó una fuerza, una deformación, la mantuvo constante porque usted tuvo estirada la manita, no sé, ese resorte usted lo estiró y lo dejó estirado entre sus manos durante, no sé, 10 segundos y en el momento en que usted lo suelta, ¡fu! Regresa y no tiene deformación. Así de sencillo, ese es el, el dibujito básico. El otro que es importante es este de Newton, que se le dice que es viscoso. Y entonces el man dijo, ah, pues yo pongo como una jeringuilla con, con, con aceite o con vapor, lo que sea, no sé, bueno, el man lo hace, entonces él tiene un émbolo
y presiona el émbolo. Y entonces al presionar el émbolo hay una, digamos que usted está con una jeringa y usted tapa la puntica de la jeringa, usted va a tener como una presioncita, como cuando uno juega con la jeringa a no dejarle sacar el aire, ¿no? Entonces usted como que lo presiona y la jeringa como que le ofrece a usted una resistencia, pero en el momento en que usted suelta la puntica de la jeringa, pues sale el aire y quedó deformada y, y el émbolo que quedó a mitad. Esto es el modelo que hizo este man. Y entonces es eso. Usted le va aplicando una deformación hasta que llega y ya después de que usted soltó, quedó la deformación por siempre. No se recupera esa deformación. Son los dos más importantes. Esta no tengo ni idea. Yo aprendí esto en la universidad porque en teoría es importante aprenderlo, pero en mi vida profesional jamás lo he usado. Sé que existen estos y hay una rama muy grande de los materiales que se encargan de estos modelos reológicos y es muy importante, pero para la vida diaria, para la práctica, realmente no. Que sí es importante saber que este de acá es la representación de un modelo elástico y esta de uno plástico. Es decir, acá la deformación regresa, como cuando usted tiene un resorte, y en este no. En este la deformación queda aplicada y se deformó y, y no tuvo recuperación. Es decir, fue plástico. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros dijimos que el concreto es un material que tiene diferentes fases, no es un material completamente puro, porque es un material que es la mezcla de muchos otros materiales. Tenemos pasta de cemento, tenemos diferentes tipos de piedras, agregados, tamaños, etcétera, y entonces tiene diferentes comportamientos. Y entonces es un material que se dice que es un material viscoelástico, que es como una combinación de estos dos. Entonces, estos son los dos modelos reológicos básicos. Y luego entonces hay las señores que dicen, bueno, y si hacemos combinaciones de esos básicos, entonces tiene este modelo reológico y este otro modelo reológico. Y este, pues tiene también su figurita. Como tiene aquí, está en serie. Si usted hace una fuerza, pues tiene una parte del resorte que el señor resorte se estira y este émbolo que se modifica. Nosotros dijimos que este queda deformado por permanente y este cuando lo suelte regresa al estado original. Y esto es lo que usted mira aquí en el librito, en esta imagen. Usted tiene aquí ninguna deformación, le aplicó usted una fuerza y se deformó inmediatamente. Aquí tiene usted la parte elástica, que es la del resortico. Tiene una parte en que se fue deformando como se deforma esta parte plástica. Si te das cuenta, tiene esta zona de acá, esta diagonal. Y luego cuando lo suelta, regresa, pero regresa a la parte del resorte. Es decir, esta altura de acá del resorte es la misma altura del resorte. Y ya después se mantuvo la deformidad, bueno, la deformación de, de esta jeringuilla. Este, como es el paralelo, no puede, cuando usted los hace, no puede quedarse un lado estirado y el otro no, porque se asume que son paralelos. Es decir, este punto y este punto se tienen que mover en conjunto con este punto y este punto ante la fuerza, ¿no? Está amarradito. Entonces, en este, como está amarradito, es muy curioso. Al ser paralelo, tiene una mezcla de diagonal como esta, pero es como si usted sumara la diagonal con esta vertical. Entonces, al sumar diagonal con vertical, le genera, digamos, esta curvita así. Y ahora, cuando se suelta el resorte quiere regresar a su estado original. Este no quiere mucho, pero le toca por el resorte. Entonces empieza también con una curvita
a regresar la deformación. Eso, digamos, son los dibujitos de estos modelos reológicos. Estos son los importantes, digámoslo así. Eh, y entonces, aquí, bueno, ponen otros modelitos reológicos que son más complejos. Y lo importante es que usted, lo importante es que los modelos reológicos se basan en tres: en el resorte, en el, no sé qué es un dashpot, ve, me, me quedó la duda, después pude buscar la traducción y se la dejo en los comentarios que es dashpot. Pero bueno, esta es la parte de este dibujito que te decía que era como una jeringuita o algo así, como esta de acá. Este es el tal dashpot. Eh, y este que es el Samvenat Element, pero este Samvenat Element, ni idea cuál sea. Yo sé que los más importantes es este y este, porque con esto se construyen los demás. Si te das cuenta, este muy poco se usa. Bueno, pero entonces esos son los bases del modelo reológico. Esta sí puede ser pregunta de examen, que le preguntan cuáles son los tres elementos o los nombres de los modelos reológicos. Entonces, usted sabe que es el resorte, el dashboard y este elemento de San Venant. Ni idea. Y ahora que hay el modelo Burgers, que es este modelo Burgers, y esta combinación de modelo es la que representa el representamiento del concreto, que es un comportamiento viscoso elástico. Esto es lo importante, que es viscoso elástico. Y si te das cuenta, tiende a ser, obviamente, una simplificación, pero tiende a ser similar a la curva de concreto, que la curvita de concreto que uno siempre ha visto viene como así y luego baja así. Y entonces nosotros dijimos que esta primera parte era lineal y aquí ya no es tan lineal, llega al punto máximo. Entonces, si usted hace así el diagrama, eh, es bastante similar a lo que usted tiene aquí, más o menos. Y pues eso es el dibujito esto de la relojía. Hablé de más sobre la relojía, pero al menos espero que haya quedado como claro de qué trata. Y es como una simplificación de los comportamientos con algo que la gente podía ver en su época. Y pues la gente se inventó y se hizo sus fórmulas y con eso se calculan muchas cosas. Pero pues eso es muy de materiales puros y duros. Con todas esas fórmulas se muestran de nuevo las mismas gráficas que esto ya te expliqué, que curiosamente el concreto, si usted tiene un concreto ordinario que es este rojo, si usted usa un elemento que se seque rápido, que es este azul, al comienzo va a tener resistencias más altas. La curva, mira, acá está la curva más arriba. Pero después de los 28 días va a tener resistencias más bajitas a comparación de lo que es el concreto de muestra ordinario. Observe que todos llegan a la resistencia que usted necesita, a los 28, ¿sí? O sea, si usted le dijo a la planta de XMC, planta de CEMEX, necesita un concreto de 25 megapascales. Todos le llegan a los 25 megapascales a los 28 días porque pues eso fue lo que pidió. Sino que estamos hablando de un comportamiento muy futuro, no sé, mira, acá tiene 1000 días, 10.000 días, y hay una diferencia. Y cuando usted usa concretos de baja, de que se demoran en secar, al comienzo tiene resistencias muy bajas, pero después se disparan para arriba y se vuelven incluso más resistentes de lo que se tenía pensado. Básicamente es eso. Vale, entonces eso tiene una influencia en la edad, como nosotros hemos visto, la influencia del tiempo tiene una influencia en la resistencia del concreto. Nosotros dijimos que ya explicamos que era el módulo elástico, que es el mismo módulo de Jung. Hay un joven que era Jung, que se puso a inventar esas vainas, bueno, a inventar, no, a descubrirlas y a analizarlas. Y
El concreto pues es la suma de varios módulos de Young, porque tenemos el de la pasta del cemento, el de los diferentes tipos de agregados, porque usted va a tener varios tipos de agregados, eh, y pues eso es lo que le va a usted a generar un módulo de Young para el concreto. O sea, prácticamente cada concreto tiene un módulo de Young único, pero pues obviamente se hacen, todos tienen una similitud, ¿no? O sea, no es que uno tenga módulo de Young 20 y el otro tenga módulo de Young 500, no, de pronto un módulo 20, 20,2, 21 y así. Estoy dando números al azar. Y esto, pues acá hay una fórmula, y esta fórmula le dice que está multiplicado por un alfa, y este alfa es dependiendo del tipo de agregado. Y estos son, por ejemplo, esto es una arenisca, que es una roca buena pero no tan dura, y esta, por ejemplo, es un basalto, que es una roca dura. El cuarzo también es una roca dura. Ya si te das cuenta, pues entre la roca más dura, pues este alfa va a ser más duro y pues va a hacer que el módulo de Young pues sea más grande y por consiguiente más resistente a deformarse. Iba a decir, no me quiero deformar. Vale, fórmulas, fórmulas, que aquí pues vuelve y dice, dependiendo ahora de la temperatura, lo mismo que hablamos en los puntos anteriores. Entonces acá viene un resumen que es la fuerza, la compresión que la fuerza de compresión pues depende de la edad del concreto, el módulo elástico depende de la edad del concreto y del tipo de agregado, definitivamente del tipo de agregado, que la temperatura tiene influencia en cómo madura ese concreto y este sí es importante que el concreto no se hidrata a menos de 10 grados Celsius y por eso es que está la normativa que dice si está más frío que tanto no puede usted echar concreto porque pues no va a funcionar. Aquí entonces otra vez vamos a hablar acerca del shrink race en el CRIPS. Shrink race son encogimientos dados por la evaporación del agua en la mezcla, entonces se achica, bastante peligroso, y el creep es por mantener un peso a través del tiempo y pues se va deformando. Obviamente en el concreto el efecto es más pequeño y este efecto también es relacionado con el tiempo, ¿no? O sea, poniendo mi ejemplo otra vez del cubo de plastilina que le pone usted en libro, si usted lo pone de pronto lo colocó y sí se le deformó un poquito, pero después, no sé, a la hora usted yo dijo, uy, se aplastó más. Y de pronto al final del día dijo, uy, se aplastó como hasta por la mitad. Y pasa 2 días y usted dijo, ah, vea pues, se aplastó un poquitín más, pero ya no, no más. Y se mantiene ya y después digamos, la aplastación ya no tiene un factor tan importante y se encoge, no sé, milímetros y usted ni se da cuenta. Y esto es una cuestión con un ejemplo de una plastilina. Pues con un concreto, pues va a ser más, menos notorio, digo yo, ¿no? O sea, es más resistente el concreto, pues estos efectos son pues, realmente muy, 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 muy pequeños, no fácil de ver a simple vista. De pronto este sí, porque este genera grietas, el shrink que genera grietas así. Usted dice, ah, carambas, gráficas de aquello. Esto también son gráficas de eso, pero lo importante es lo que te dije, que significa shrinkress and creep. Aquí ponen unos ejemplos y aquí entonces ponemos los key points. Entonces, la cantidad del shrinkress depende de el tiempo, la humedad y el tipo de concreto. Entonces, obviamente, entre más tiempo pase sin que la mezcla se seque y sin que usted la cubre, pues se le va a secar más agua. Si no tiene humedad, pues se le seca y entonces pues se va a aumentar el shrink y depende del tipo de concreto. Porque si es un concreto que tiene, por ejemplo, alto calor de hidratación, pues va a secársele posiblemente más el agua. Acá entonces hay el drying shrinkress, que es pues por secado, y el secado del espécimen, que es, vale, sí, bueno.
Y esto es autógeno, dice, bueno, lo importante aquí es que el shrinkage es porque se le evapora el agua. Listo. El creep, ya le expliqué que es por cargas constantes que se le mantiene. De hecho, aquí, por ejemplo, pone como una gráfica que usted lo cargó, entonces como que eh, lo... Espérame a ver. Buah, ni idea. Pero pues eso es por cargas y descargas, por eso acá está la carga y la descarga y varios. Pero bueno, fórmulas que no van a usar, nadie le va a decir que se acuerde de estas fórmulas, nada de eso, sí, nada de eso. Aquí de pronto lo importante, y lo mismo, el creep depende de la edad, la humedad y la fuerza del concreto, eh, y ya básicamente. Aquí el cyclen loadout, exactamente lo mismo, entre más número de cargas, pues más va a tener una, una deformación. Vamos a ver aquí una gráfica ahí que sea fácil de... Ah, es que no me está diciendo qué es esto. No, no sé qué es el FUP y el Fmax. Debe ser como fuerza de algo, pero ni idea. Pero si te das cuenta, aquí entre más número de ciclos, si asumimos que esta es fuerza, porque acá está la F, no sé qué tipo de sea, pero si te das cuenta, entre más ciclos está haciendo de cargas, pues la fuerza que resiste el elemento es más baja. Eso es lo más importante que tiene que tener acá en cuenta. Ya, esto es este material. Entonces, aquí, como te digo, mucha teoría. Importante es que usted entienda la diferencia entre shrink race and creep. eh, pues acerca de, de que existen modelos reológicos, que digamos aprendas estos tres modelos reológicos. Las figuritas son muy sencillas de saber. No sé si le vayan a colocar una cosa de estas. No creo que le pongan una cosa de estas. No creería. De pronto si le preguntan, y si le llegan a preguntar, le preguntan es, haga el dibujito de esto y el de la deformación en el tiempo, que es este que yo le expliqué, ¿no? Si acaso, estoy diciendo de lo que a mí me pusieron a mí preguntas en un examen ahí en la universidad o algún quiz o algún test, siempre le ponen a uno, haga el dibujito y cómo es la deformación, ¿ya? Es esto. Haga el dibujito de una combinación y cómo es esto. Haga el dibujito y esto. Estos son los que usted tiene que entender y que el concreto es el viscoelástico. Entonces, apréndase que hay tres elementos importantes o tres bases de los modelos releológicos que son estos y la formita. Pero pues, que esto no sé, no es que se use tanto, te digo la verdad. Lo importante es esto, ¿no? Que saber que el concreto es viscoelástico. Bueno, sí, para saber. Bueno, entonces estábamos acá, terminamos ya esta parte. Vamos a hacer la parte 5B. La parte 5B es un poco más interesante y es la durabilidad del concreto. Entonces, el concreto en las estructuras, no solamente el cemento con piedras y aditivos, sino que, como nosotros dijimos, tiene una componente que el concreto es bueno para la compresión, no para la tensión, y entonces para compensar eso se le coloca un refuerzo de acero para pues que tenga también una resistencia a la tensión y entonces eso es lo que se le dice concreto estructural o concreto reforzado. ¿Reforzado qué? ¿Por qué? Pues porque tiene refuerzo o estructural porque es el que se usa en las estructuras. Y obviamente eso, pues todo tiene una vida útil en la vida. Y el concreto reforzado es uno de ellos. Y un punto importante que hay que proteger y que uno muchas veces subestima es proteger el refuerzo
porque como nosotros dijimos, es bueno para la compresión, no para la tensión, y para la tensión entonces le ponemos acero. Pues si falla ese acero y usted no lo sabe, pues, uff, la embarrada, porque se puede reventar la estructura que usted tenga. Entonces hay que protegerlo de la corrosión. ¿Y qué es la corrosión? Simplemente el acero está hecho de hierro en su gran mayoría y el hierro es muy reactivo con el oxígeno y el oxígeno cuando entra le roba los electrones al acero haciendo que haya una capa de óxido y el óxido no es nada resistente. Ese es el problema, porque si el óxido fuera resistente no nos importaría, pero el óxido es muy débil, el óxido de hierro es muy débil y entonces entre más oxígeno llegue y más oxígeno penetre en la varilla de acero, pues más va a haber óxido y entonces esto es como que, para que lo entienda, usted digamos tiene la bolita aquí de acero, de su varillita de acero, hice un corte y entonces usted le dijo el diseñador, usted necesita que su varilla de acero tenga, no sé, 3 centímetros para que le resista. Y entonces el tema es que al comienzo usted viene y dice, bien, y entonces hay una pequeña capita de óxido. Y usted dice, eso no importa. Pero con el tiempo empieza a meterse cada vez más, a meterse cada vez más este óxido. Y este óxido no tiene ninguna resistencia. Como no tiene resistencia, la parte ya buena que usted se le mantuvo ya no tiene ese 3 centímetros, sino de pronto tiene 2,7. Y de pronto ya no hay la tolerancia del estructural y el elemento hace ¡puc! Me rompo y se rompe. Entonces, ese es el problema y eso es lo que tenemos que cuidar. Y entonces, el material del concreto, pues obviamente, al ser concreto, es impermeable. El concreto de por sí es un material impermeable. Pero obviamente, si genera microgrietas que pase el agua, pues ya no es impermeable. Y eso es lo que pasa. Entonces le digo que el concreto es impermeable porque si no, nadie le haría un lavadero de concreto, ¿no? Y le ponen esos lavaderos en concreto si el agua no se rega. El concreto de por sí es un material eh, bastante impermeable. Y de hecho es como si ese concreto en un lavadero estuviera curado de por vida. Así que ese concreto sería el concreto ideal, durísimo. Pero en el mundo real, pues no es así y pues hay, pero nadie pone a cargar, no sé, eh, pesas y cosas sobre un lavadero, entonces nunca va a tener tanta carga y nunca le va a pasar nada. En una estructura así, usted pone muebles, personas, alguien taladra, qué sé yo, y entonces empieza a generar microgrietas. Y esas microgrietas, con el tiempo, acá aparece de 5 a 10 años, no lo va a ver, pero de 10 a 15 años empieza a salirle el manchón de óxido y después empieza de 15 a 20, mire que ya cada vez hay menos espacio. Esta vaina sigue llorando aquí el óxido, se nota aquí el óxido. Y después de 15 a 20 el concreto se descascara y queda aquí viéndose los aceros. Y entonces, pues básicamente es un peligro esa estructura. Aquí se puede ver cómo se ve. Está la falla del concreto, o sea, la grieta. No es que el elemento haya fallado, pero pues tiene una grieta. Y acá entonces tiene usted que se le ve las primeras manchas así de agua que exuda el óxido. Y después hay todavía más. Y después se descascara el concreto y queda el concreto a la vista. Y aquí ya tuvo pérdida de todo. Y esto está bien, bien peligroso y malo. Como por ejemplo esta escalera que usted ve. No es la escalera más segura que usted diga. Sería la escalera que trataría de evitar en caso de un terremoto. Igualmente, hay otros elementos químicos que tienen efectos sobre el concreto, ¿no? Por ejemplo, el agua de mar.
tiene un efecto químico sobre el concreto que lo puede debilitar y por consiguiente pues va a ver aquí, mira, aquí se alcanza a ver ya parte del acero. También hay esfuerzos mecánicos, por ejemplo, en los ríos. Los ríos, a pesar de que no es agua salada, también el oleaje puede hacer que debilite el concreto y lo va moliendo poquito a poquito. Entonces en los puentes por lo general le colocan así como unos elementos de piedra para que el oleaje no se especie de rompeolas, para que cuando venga la ola ¡psh! No golpee la columna y no le quite el concreto. Bueno, aquí si es por cuestión marina, pues obviamente oleaje y pues por la sal del mar. Bueno, y aquí entonces muestran foticos de elementos que no, eh, no son buenas, elementos que han tenido se ven comprometidos por, por esta corrosión de su refuerzo. Y miren, aquí está Grieta como se ve lo más de buena. Y mire que estamos hablando de una viga. Es feo, peligroso. Esto, por ejemplo, estamos hablando de una columna. Entonces, peligroso, ¿no? Acá, por ejemplo, si hay silicatos alcalinos, también tiene sus problemas con el concreto. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, van colocando, eh, mira, aquí, por ejemplo, parece que hubo un fallo debido a la corrosión y medio techo se cayó. Si está a las 3 de la mañana y nadie hay ahí en ese evento y nadie pasó nada, pues no hubo tragedia, sino solamente fallo monetario. Pero si esto fuese, no sé, a la hora del almuerzo, 2 de la tarde, qué sé yo, con gente pasando, pues puede haber una tragedia, ¿no? Entonces es importante hacer la protección. Y entonces, ¿cómo se hacen esas protecciones? Esas protecciones, entonces, vamos a hacer protecciones eh, del refuerzo volviendo el concreto alcalino. Entonces, el concreto tiende a ser alcalino y entonces, pues, protege el acero, ¿no? Eh, el tema es que hay elementos que afectan esta pH alcalino del concreto y lo van a volver, o tratan de volverlo un poco más ácido y entonces facilita para que empiece a tener un efecto en el refuerzo. Uno de esos es la carbonatación del concreto y no se puede hacer nada al respecto porque la carbonatación es que entra CO2 dentro del cemento y el cemento reacciona con este CO2 y genera otros materiales eh, con estas reacciones químicas y lo que hace es que baja el pH del concreto de algo alcalino a algo un poco más ácido. Y eso después facilita que haya una eh, corrosión, digámoslo así. Esta gráfica que no se ve una nada, pero pues esto es un pH value y pues entre más bajo el número es más ácido y entre más alto el número pues más alcalino o básico. Mejor que aprenda la palabra alcalino. Y entonces acá hay una ecuación que le indica a usted qué tan rápido se puede carbonatar el concreto. Y eso tiene unos factores, que es una raíz cuadrada de un K por T, bueno, una raíz, y esa raíz puede ser 2 si el ambiente está seco o en interiores, y un mayor a 2 si hay condiciones húmedas. Por ejemplo, está en el exterior. Y esto tiene entonces una constante K que depende del concreto y el tiempo, cuántos años o lo que sea. Y eso le dice más o menos cuál es la penetración de la carbonatación. Esto todo es que no es que la carbonatación, esto es importante también.
La carbonatación no comienza de aquí, de afuera hacia adentro, digo, de adentro hacia afuera, sino al revés. La carbonatación empieza acá, empieza usted a carbonatar desde afuera y todos esos procesos comienzan desde afuera porque tienen el contacto con un material afuera, ya sea agua o aire, y esto va haciendo que penetre la carbonatación con el tiempo, ¿no? Entonces aquí va a haber mucha carbonatación y va siendo como así, digamos, la carbonatación, ¿no? De que va a haber mucha, y cada vez va a haber un poquito menos, ¿no? A partir del tiempo y la profundidad. Es importante saber cómo funcionan estos procesos, ¿no? Entonces usted podría calcular más o menos cuántos centímetros de carbonatación se espera en 100 años, por decirlo así, 100 años. Entonces usted puede usar esta fórmula y le dice, ah, mire, más o menos. Entonces si usted dice, quiero hacer una obra para una vida útil de 100, 150 años, pues entonces usted puede decir, ah, ¿y qué concreto voy a usar? Ah, cemento Portland tipo 1. Entonces busco en mi tabla el K. Entonces digo, ah, ese K es, no sé, X. Entonces te multiplica sus 150 años por el X y dice, ¿la estructura va a estar afuera o adentro? No, esto es concreto, es para dentro del cuarto, donde la gente duerme. Ah, entonces usen dos. No, que esto va a ser para, para, para un elemento que va a estar afuera o para las fachadas, ¿ya? Ves concreto a la vista y hay una parte para la fachada, se pone esto. Y con esto usted le calcula y puede decir, ah, en tanto tiempo va a haber una penetración de la carbonatación de tantos centímetros. Entonces usted no pone el refuerzo acá, sino lo pone más abajo. Entonces dice, ah, pues te lo pongo. Si me dice que el cálculo me dice que se me va a carbonatar, no sé, 2 centímetros, entonces yo pongo mi refuerzo a 2,5 o a 3 centímetros de profundidad y pues con eso se evitó todo el problema, ¿no? San, se acabó. Tan, tan. Este es el resumen de todo esto. Todo esto se resume en coloque el refuerzo a una distancia suficiente para que no se afecte por las condiciones externas. Y por eso la norma colombiana dice que el refuerzo debe ser tantas veces el diámetro de la varilla, eso se lo dice la norma, pero no mínimo a 2 centímetros o 1,5 centímetros, y le indica a usted dependiendo de si es un elemento que va a estar en condiciones exteriores o interiores. Condiciones exteriores, como es más duro el medio ambiente, pues entonces tiene que poner más espacio de refuerzo, entonces tiene más recubrimiento. Y en condiciones interiores, pues tiene menos recubrimiento. Eh, no me acuerdo ya la normativa, pero por lo general son como 2 centímetros de recubrimiento mínimo. Creo que es algo así. 2 o 2,5. Algo así dice la norma. Listo. Entonces ya hablamos de la carbonatación. Que la carbonatación, como el nombre lo indica, viene carbono, o sea, CO2. Esto es como lo importante que debe ser. Listo. Viene ahora el tema de la corrosión. Pues también pasa el oxígeno pues oxida el metal, óxido malo, no es resistente, quita sección de la varilla y la varilla que antes tenía 3 centímetros, después de mucho tiempo de pronto ahora tiene 2,5 y pues ya no resiste lo mismo. Listo. Y eso es pues corrosión. Acá le explican la parte química, cómo funciona, qué reacciona con qué y, y ya. Ataques de clorhidros, del cloro, cloritos, debe ser. El cloro también es una cuestión que quita electrones como el oxígeno, la cosa lo más de buena, o sea que también lo corroe, o sea que le quita material al, al acero, más o menos esto, es como el dibujito. Vienen los cloros y los cloros dicen, oh, yummy, qué rico acero, y entonces quita los boquetes así como usted ve en este dibujito. Es como muy simplificado, ¿no? Pero pues es la cuestión. Aquí entonces vuelve a ser, dice, ¿dónde están esos clorhidros? Pues esos cloritos pues están
en el agua, obviamente, ya sea vapor de agua que está en el ambiente o aguas que tengan esos cloritos, como por ejemplo agua marina, que tiene sal, y la sal, pues hay uno que es hipoclorito de, no, ¿cómo ya? Sí, hipoclorito de sodio, ¿no? Que es la sal común. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Entra el cloro, malo, y otra vez vuelve importante que las concentraciones siempre comienzan hacia bajar. Así que al comienzo es donde pues hay más contacto, pues hay más y va bajando. Entonces usted pues vuelve y calcula y podría decir, ah, pues pongo mi refuerzo por acá y no lo pone acá, ¿no? Digámoslo así. Esa es la idea. Eh, Aquí le explican cómo funciona este tema de- del cloro. Es básicamente más o menos lo que le digo. Hay una parte que es como que se seca, se no se seca el material. El cloro penetra y bueno, usted tiene que, básicamente la pregunta es, ¿cuánto recubrimiento dejo? Es como digamos la duda del millón. Eh, vale, esto es como más de lo mismo porque están hablando como, como una resumen acá por lo que veo. Pero bueno, esto es más o menos de lo mismo. Obviamente, si usted tiene una grieta en el concreto, pues es como decirle entre directamente y pues se acelera el proceso. Pero obviamente si hay polvo y óxido que ya tapa, digamos, la grieta, pues vuelve como a sanar, entre comillas, ¿sí? Entonces, sanar, entre comillas, pongámoslo, el material. Es mejor tenerlo tapado con tierra que tenerlo destapado y directo, pero pues no es lo mismo. Aquí muestran cómo son las grietas y bueno, entonces aquí vamos a hablar del resumen de lo que hablamos, que esto es digamos como lo que más tiene que ponerse en cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante? Proteger el refuerzo. ¿Por qué es importante proteger el refuerzo? Porque si se corroe el refuerzo es como si no lo tuviera y si no lo tuviera el concreto no resiste bien la tensión y se rompen las estructuras. Y usted va a decir, oh, se ha roto. Y eso es malo. Entonces, básicamente la idea es que usted tiene que decir a qué distancia necesita usted colocar su refuerzo de manera que no se vea afectado, porque esto tiene un factor de tiempo, ¿no? Entonces usted puede calcular y decir, bueno, más o menos tanto. Ya hay gente que lo hizo, existe una normativa y en cada país existe la normativa y le va a decir, si usted se encuentra en el mar, deje un refuerzo de 3 centímetros, como mínimo, como mínimo. Entonces ahí usted ya sabe que es el como mínimo. Y pues el ingeniero estructural pues después comprueba con sus cálculos y le dice, mire, déjele tanto refuerzo y si no, pues seguía lo que dice la norma. Digamos que ese es el cuide del asunto. Pero entonces puede haber un daño de refuerzo por 3 puntos. ¿Por cuál? Por carbonatación, que es por la difusión del CO2, por los contaminación por clorhídridos o cloritos, no sé cómo decirlo en español en este momento, pero es cloro, Cl, y por corrosión, que la corrosión la hace por el mismo oxígeno, corrosión o oxidación, ¿no? Del material, que es por la difusión de oxígeno. De estos son los tres que tiene que aprender. ¿Cómo se puede dañar el refuerzo? Por la carbonatación, por la contaminación por clorhídridos y por la corrosión. Listo. Entonces, lo que yo ya le dije acá, por lo que veo, no leí esto, entonces el parámetro decisivo. Listo. Entonces, tiene que mirar cuál es la calidad de la cobertura del concreto. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues el refuerzo, el recubrimiento, qué tan grueso es este recubrimiento, un punto. Y un punto que se me olvidó decir es qué tan permeable es el concreto. Porque si usted dice, sí, le voy a dejar un recubrimiento, pero usted usa un concreto aligerado, pues es un concreto que va a ser más permeable y pues se le va a pasar más. Pero si usted hace un concreto más denso, pues le va a pasar menos. Entonces,
determinante es qué tan, qué tan grueso es ese recubrimiento y la permeabilidad del concreto, ¿no? Eh, Básicamente. Listo. Aquí le muestran a usted la misma cobertura. Esto ya es más de normativas. Y entonces le dice a usted de normativas eh, que eso por lo general lo hacen con diámetros del refuerzo. Desde acá le dices con un diámetro que sea igual al nominal value, o sea, el valor nominal del refuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Si usted tiene una varilla de 3 centímetros, por lo general le dicen que tiene que dejar otros 3 centímetros de refuerzo o algo así, dicen las normativas, pero es más o menos que se basan en eso. O a veces le dicen, deje el refuerzo de 1,5 anchos de varilla. Entonces dice, si es de 3 centímetros, pues, y es 1,5, entonces tiene que dejar un refuerzo de 4,5. Todo eso está en las normativas. Eh, Vuelvo y le digo, depende de la permeabilidad. La permeabilidad también depende del ratio de agua-cemento. Y pues entre más agua le eche, pues más permeable es. Y por consiguiente, pues más fácil de que le entre pues los químicos de exteriores. Listo. Entonces acá le dicen, póngale cuidado que es importante decirle cuánto cemento necesita para tener un ratio de agua-cemento decente. Entonces, un ratio de agua-cemento decente eh, Ah, por lo general, bueno, depende, porque hay mínimos, pero 0,4, 0,5 es un ratio de agua-cemento como tradicional, ¿no? Y lo que le dice es, ponga un contenido de cemento de al menos 300 kilos por cada metro cúbico. O sea, usted hace un metro cúbico de mezcla, al menos cumpla que metió 300 kilos de cemento para que tenga una trabajabilidad y una impermeabilidad decente. Estos son más recomendaciones porque no es que sea como que te obliguen, pero son buenas recomendaciones. Esta imagen la vi antes de empezar el video, no la entendí para nada porque dice, aquí por ejemplo, influencia la compactación en la permeabilidad, y acá tiene dos ejes, compactación y permeabilidad, y acá dice influencia del curado en la permeabilidad, y acá dice compactación y permeabilidad y no curado. Entonces no lo entendí. Lo único que sí le puedo decir es que entre un mejor curado es mucho mejor, porque va a ser menos permeable la estructura. Y si usted la vibra bien, va a ser mejor, porque entre mejor la vibre, el concreto en la echada, pues menos impermeable va a ser. Entonces, pues eso es como lo que tiene que saber. Acá unos ejemplos de que usted tiene que colocar el acero a una distancia de manera que pueda usted meter aquí un vibrador. Acá usted no puede meter un vibrador eh, para, para poder vibrar el concreto y que quede bien hecho. O sea, esto es primero es un adefesio y segundo, pues no se va a poder vibrar y compactar. Vale. Como dijimos que acá, que dijimos que depende de la permeabilidad y que depende de la permeabilidad pues depende de la relación de agua-cemento, depende de la cantidad de cemento que le echa a la mezcla, que es muy similar al ratio de agua-cemento, del curado y de la compactación o vibrado, y también el tipo de cemento. Nosotros dijimos que hay cemento Portland, alguna vez te dije que hay el cemento típico, es el cemento Portland, y especialmente el cemento Portland tipo 1. Dentro de ese polvo gris del cemento se le pueden echar algunos elementos extra, que son las puzolanas, eso es una ceniza. Esto no sé qué traduce. Esto es ceniza volante, que eso es si mal no estoy, se hace de la escoria de alto horno. Si mal no estoy, esto es lo mismo de escoria de alto horno o ceniza volante, no estoy tan seguro, se puede mirar. Y estos son humos de sílice. Son materiales que cuando se le mezcla ese polvo gris que nosotros llamamos cemento y que se hace parte del cemento, hace que se endurezca lentamente.
y que genere a la vez menos calor de hidratación. Y eso genera al final que sea mucho más impermeable este tipo. Pero entonces estos tipos de elementos tienen mucho cuidado y dice, mijo, cúreme, y el curado es aún más importante que en un concreto normal. Si usted tiene un concreto especial, tiene que curarlo mejor. Gráficas de permeabilidad, dependiendo de qué tan bien cure usted el cemento. Y le dicen, bueno, ¿cómo lo curas? Entonces lo puedes curar cubriendo la superficie inicial. La formaleta, pues si tiene la formaleta, pues ya está cubierto, ¿no? Entonces no va a perder agua. Si es un elemento vertical, pues trate de taparlo de alguna manera. Lo importante es que trate de evitar que se le seque. Así de sencillo. Esta es una gráfica de cuánto debe durar el curado mínimo. Esta es una gráfica de 3 ejes. ¿Cómo funciona esta gráfica? Porque de pronto usted dirá, oh, nunca he visto esta gráfica, no sé qué hacer. Entonces es muy sencillo, son 3 ejes y entonces y hay varias zonas. Entonces, pongámosle un ejemplo. Este eje de acá es de humedad. Entonces dice, ¿es muy húmedo la zona o es un medio ambiente seco? Es decir, va a, a, a hacer el trabajo en Bogotá o en el desierto de la Tatacoa. Entonces, si usted dice, oh, esa es su primera pregunta. Vamos a iniciar con 2 ejes, ¿no? Y ahora le dice, ¿qué tan agresivo es el medio ambiente? ¿Es ligeramente agresivo o es muy agresivo? Entonces, con eso usted puede decidir cuál zona de estas es la que usted va a tener. Entonces usted dice, oh, es muy seco, pero no es nada agresivo. Vamos a hacer eh, una, una estructura, no sé, en Valledupar. Es caliente, pero no es agresivo, no hay mares, no hay nada de eso. Entonces usted dice, ah, bueno, puede usar una curada de mínimo de 1 a 3 días. Allá. Ahora miremos el otro eje. Dice, ¿qué tan sensible es la mezcla del concreto? ¿Es un concreto normalito de toda la vida? Ah, bueno, pues sigue usted en esta zona. Ahora hagamos otro ejemplo. Dice, ah, bueno, vamos a hacer una zona húmeda. Listo. Esa zona húmeda, no sé, la costa, Cartagena. Ah, ok. ¿Es agresivo? Sí, porque tiene el mar. Entonces usted ya está en esta zona 2. ¿Qué tan sensible es su concreto? Uy, mi concreto es sensible. Ah, entonces si es sensible, llegó a esta zona 3. Entonces tiene que hacer un curado de 10 a 14 días. Así se usa esta gráfica. Espero que haya quedado claro y si no, pues se pueden hacer más ejemplos y me avisas. Vale, entonces, como decía, pues al final pues hay una normativa y la normativa le dice también a usted cuál es el mínimo de curar. Claro, eso depende mucho del país y está bien que enseñen así como una tabla más general, una imagen más general, pero pues al final muchos países ya tienen una normativa que dice y tiene que curar mínimo tantos días, ¿no? Aunque está bien, porque usted siendo uno ingeniero o arquitecto, se dice la norma que tiene que curar mínimo 7 días, que creo que es lo que dice la norma colombiana, pero usted está en una zona más complicada con un cemento o una mezcla de concreto más reactiva. Entonces de pronto usted dice, no, venga, la norma dice 7 días, pero metámosle, no sé, 12 días, como para que quede una mejor calidad, ¿no? Y eso usted lo puede determinar. Entonces, la normativa siempre indica mínimos, pero usted puede determinar más si usted lo considera necesario y lo justifica, ¿no? Vale.
Entonces aquí tenemos el efecto del bleeding o el sangrado, que es esto. Y esto es que cuando usted echa la mezcla del cemento, parte del agua de esa mezcla sube, queda en la superficie, genera como unos charquitos, que es lo que usted veía acá, que es todas estas manchas, este era un charquito de agua, y se exuda ese agua, ese charquito de agua. Obviamente se seca y esta parte inicial de acá queda debilitada porque había más agua que en el resto y segundo porque después se le evaporó el agua. Entonces es malo. Y si por ejemplo el elemento fuese, no sé, una viga que era de 25 centímetros y este bleeding afectó 1 centímetro, este concreto quedó debilitado y es como si usted en realidad tuviese una viga de 24 centímetros. Y no fue lo que se diseñó. Y eso significa que es una viga más pequeña y que puede romperse la estructura. Y decir, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y nadie, porque pues se rompió, se puede romper. Vale. Así se nota el concreto shrinkage, que es exactamente lo mismo. El shrinkage es que se separa también el agua de la mezcla, pero se logra evaporar antes de que forme charquito. Y entonces genera esta forma de resequedad, como cuando uno ve en los desiertos y dice como que se reseca así la tierra. Digamos que eso es lo que se ve. También pues malo, fatal. Entonces acá vamos a hacer el resumen de la calidad de concreto. Entonces, eh, la, el espesor del refuerzo, como dijimos, aquí tenemos nuestro elemento, acá tenemos nuestra varilla. Este espesor de refuerzo es una protección activa de el concreto al refuerzo y pues entre más grande sea, pues mejor, entre comillas, ¿no? Porque tampoco puede decir, oh, tengo una viga de 20 centímetros y entonces voy a poner todas las varillas acá para que tenga un, ¿cómo se llama? Un, un recubrimiento gigantesco y nunca le vaya a pasar nada. No, tampoco puede, porque usted sabe que, como vimos anteriormente, hay una parte donde las vigas están a tensión y otras que están a compresión y tensión. Entonces usted necesita el acero acá, donde usted tiene las mayores tensiones, y acá más bien poquitín, digámoslo así. Entonces usted no puede decir, para protegerlo, entonces pongo todas las varillas ahora acá y acá, porque las voy a proteger así más, porque soy muy precavido. No, porque entonces usted no está poniendo el refuerzo donde lo tiene que poner y se le va a romper el elemento, pero por colocar mal los aceros. Entonces, por eso digo, hay que tener la distancia óptima del refuerzo. Listo. Depende de la permeabilidad del concreto, eh, esa protección al refuerzo. Si nosotros tenemos que aquí este concreto es poco impermeable, pues lo que vaya a entrar, pues no puede. Dice, oh, trato de entrar y, oh, me choco, no puedo, oh, me choco, no puedo, oh, me choco, no puedo. Pero si este concreto es como una esponja, así, lleno de huecos y de túneles y de grieticas, pues todo entra como si nada y afecta al refuerzo y pues baila. ¿Y de qué afecta la permeabilidad? Pues el ratio de agua-cemento, que también compactó el cemento y el curado.
así de sencillo. Y pues obviamente está la trabajabilidad del cemento. Esta trabajabilidad del cemento pues depende del contenido de cemento eh, pues tiene pues una pequeña relación, en mi opinión, dice que con el curado, pero pues para mí es más, no, sí, con la compactación, ya, no había mirado la raya, claro, entre, tiene una razón con la compactación y de alguna manera con el curado, porque pues, no sé por qué con el curado, esa sí no la entiendo, esta, este, esta parte, que para mí también tendría que tener con el ratio de agua-cemento, ¿no? Porque pues estos son de alguna manera similares, pero bueno, en fin, ese es el sumario. Listo. Entonces le dice, bueno, usted tiene que diseñar todo esto. Usted tiene que diseñar todo esto. ¿Y cómo lo diseña? Pues usando las recomendaciones y manuales y, y todo lo que exista a su disposición, ¿no? Y pues también de los nuevos materiales y tecnologías que existen. Entonces, si usted usa nuevos materiales, entonces tiene que tener consideraciones especiales, ¿no? Eh, y esas condiciones especiales pues tienen un efecto pues obviamente en la permeabilidad, en la capacidad de mantener a raya la carbonatación, el efecto por los cloritos, ¿ya? Los efectos ambientales, la resistividad eléctrica, que esto tiene que ver con la corrosión, o sea, con el oxígeno, bueno, y la corrosion rate, que también es con el oxígeno al final, que oxidan el acero. Tiene que tener usted en cuenta también cómo va a diseñar el elemento para protegerlo. Entonces aquí ponen, por ejemplo, un murito, entonces el murito le ponen un retroceso, así nomás, pues claro, llega el agua y el agua pues se le puede infiltrar por acá y se le va a tener más contacto con superficie con agua. En cambio, si lo hace al revés o con un chaflán, pues el agua va a ser mejor. Entonces aquí es como mejor diseñado, digámoslo así. Aquí también le dice, mire, aquí como usted lo está haciendo, tiene menos refuerzo acá, puede tener usted problemas, entonces, ¿por qué no mejor hace un aligerado así, ¿no? Ejemplos de diseños, ¿no? Em, Esto de acá sí se me escapa porque no sé todas estas siglas, debo decirte, pero todo esto lo importante es qué tanto tiene que meter de refuerzo y de y recubrimiento, y eso tiene que ver con la varilla que vaya a colocar. Eso es lo único que le puedo decir. Bueno, esta parte es interesante, que es también cuáles son los requerimientos de la durabilidad, y entonces pues dependiendo de la agresividad del medio ambiente y qué tipo de acciones van a haber, si son frecuentes o un poco frecuentes, le va a dar a usted los factores para usar estas fórmulas y poder determinar límites de recubrimientos y cosas así por el estilo. Otra cosa de diseño que es ojo con el refuerzo. Si usted pone como en esta imagen de acá el refuerzo así, cuando venga el señor obrero y dice el señor obrero, yo voy a colocar aquí el vibrador, pero no se deja meter, ingeniero. Entonces dice, oh, se fue así. Es que ni siquiera le cabe el concreto. Las piedras grandes no pasan por acá del concreto. O sea, toma. Entonces acá le dice, oiga, hay que saberlo diseñar. No haga unas cosas súper densas que ni siquiera le quepa una piedra, que a veces queda aquí la piedra grande, ¿sí? O sea que se tira la mezcla, no va a poder ni siquiera echar el concreto, pero dice, bueno, tener espacios. Obviamente espacios así es como muy esquemático lo que está haciendo el profesor, pero pues es lo que es. Esto era lo que le decía de estos seno de los recubrimientos nominales, que es el mínimo más un delta.
y ese mínimo pues lo dicen las normativas, que a veces dice es el mismo diámetro nominal de la varilla más un factorcito o algo así. Esto es de estas fórmulas que vienen acá básicamente. Eh, el espaciado entre barras. El espaciado entre barras es para que cuando eche la mezcla de concretos que tiene su linda granulometría de piedras pequeñitas y piedras más grandes, y no que justamente llega aquí la piedra grande y no dejó entrar y aquí solo entraron todas las piedras chiquiticas así. Y aquí quedó el tolocón grande, pues se tiró la mezcla, ¿no? Entonces tiene que hacer un diseño de espaciado de barras pues suficiente. Acá le ponen unos ejemplos de cuál es el ratio de agua-cemento. Le dice que el ratio de agua-cemento debería ser más o menos menor a 0,6, menor a 0,5 en caso que haya ataque por cloritos, bien he podido con esta palabra. Bueno, y que el contenido de cemento sea mayor o igual a 300 kilos por metro cúbico y pues que la trabajabilidad pues sea semifluido o fluido, dependiendo de lo que usted necesite, ¿no? Vale, aquí hablan de las medidas para evitar los ataques de cloridos, del clorito y bueno, todo muy bonito y entonces ¿cómo hace usted para colocar el refuerzo en obra? Pues el refuerzo en obra usted lo coloca con espaciadores y los espaciadores es una herramienta hecha de plástico o concreto de manera que permita mantener el acero con los espacios que son diseñados. Esto es de obra y hay muchos estilos de separadores. Hay separadores hechos de concreto, de la misma resistencia al concreto que está usando, para que cuando aplique el concreto y quede seco, pues quede integrado en la mezcla y es como si no lo hubiera puesto. O plásticos que son muy delgados los elementos y se considera como si no hubiera. Esto es para colocar los aceros y ponerlos en su lugar, ¿no? Eh, ejecución del control de calidad. Dice, vale, entonces, ¿quién controla esto? Entonces, el que controla la calidad, pues va a ser el ingeniero de obra. El ingeniero de obra, pues va a revisar el espaciado de varillas de manera que pueda pasar tanto la mezcla como pues el vibrador. Va a revisar cuál es el recubrimiento, que sí sea el recubrimiento mínimo, eh, y que sí hayan colocado bien los, los, estos espaciadores. Y dice, dice que debe asegurar que el diseño de la mezcla sea la que es, pues bueno, esto sí es una maricada porque si usted lo pide al Cemex o al Argos y pues esos manes le mandan el que es y el man no va a hacer mayor cosa, pero sí tiene que revisar la boleta de, de remisión, que sí sea el concreto de la resistencia que es, porque a veces usted maneja varios, entonces usted tiene que saber, llegó el man de la mixer, el man de la mixer viene con una boletica y le dice que vino una mixer con 7 metros cúbicos de concreto de 28 megapascales. Este mira el plano y dice, sí, sí es de 28, estamos bien, échelo maestro. Entonces ahí, echan el concreto. Pero si vienen y le dicen, le trajimos cemento y en la boleta dice, le trajimos cemento de 25 y el plano dice 28, le dice, uy, no, mijo, este no es el concreto que yo necesitaba, devuélvase o qué sé yo. Entonces el man tendrá que llamar a la planta y decir, oiga, ¿qué pasó? Y te dice, ay, sí, hubo un error, ay, qué pena. Entonces pues, le dicen, pues papi, devuélvase porque ¿qué hacemos, amiguito? Y ya, pues así es. Y tiene que asegurar las medidas del curado. Básicamente el ingeniero en obra, cuando van a hacer un concretado, ¿qué es lo que hace? Vea y cómo se ve eso en obra. Entonces, digamos, vamos a hacer, no sé, una pared. Entonces, como viene la pared, tiene que venir la formaleta y dentro de la formaleta
ya tienen que estar los aceros. Tiene los, no sé, los aceritos que usted tiene que colocar. Entonces usted coge el plano y mira el plano y cuenta los aceros. Y dice, tienen que haber tantos aceros parados, porque claro, esto tiene como estamos en una pared, pues esto viene así, ¿no? Entonces acá pues vas a tener estas varillitas así, suave, 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 y vas a tener varillitas así pues en vertical también, ¿no? Varillita en vertical. Entonces viene y el man llega y simplemente cuenta y dice tantos aceros de tantas pulgadas verticales, tantos aceros de tantas horizontales, espaciados cada 10 centímetros y aquí espaciados cada 15. Entonces coge una regla y dice, pues, una regla no, el flexómetro. Dice, ah, sí, está separado cada 10, está separado cada 15, maestro. Listo, puso bien los aceros, maestro. Listo. Eh, Sí, esta parte de acá, de que tiene que haber espacios para insertar los vibradores, esto ya es del diseño de acá, y eso se tiene que revisar antes de que se construya, obviamente. O si no, pues sería bastante ridículo. Luego entonces verifica y dice, ah, ¿cuántas coberturas tiene que haber? Entonces acá usted dice, ¿hasta dónde va a concretar, maestro? Entonces el maestro le dice, mijo, yo voy a concretar hasta acá. Ah, hasta ese nivel. Listo, déjeme ver dónde está su último acero. Su último acero está acá. Ah, sí, está, no sé, a 4 centímetros, como dice el plano. Estamos bien, listo. Y esto sí revisa que el maestro haya trabajado bien y que los aceros sí estén bien amarraditos con su alambre, con sus espaciadores, con todo. Si se ve chambón y endeble, pues le dice, mijo, refuércemelo aquí porque cuando eche el concreto, la fuerza del concreto lo separa y mueve las varillas y no sirve de nada. Pero esto es más como chequeo visual, ¿no? Como esta parte de mirar si sí fue buen trabajo. Luego viene el man de la mixer viene y como te digo, el man viene con una boletica que dice, vengo con tantos metros cúbicos de concreto de tal resistencia para tal pilote, porque esos son datos que uno dice. ¿Está el ingeniero tal? Entonces el ingeniero tal dice, sí, soy yo. Claro que sí, mijo, venga, venga, échelo. Venga, miremos la boleta. Ah, sí, está todo bien. Échelo, maestro. Entonces ahí, fra, echan el concreto. Listo. Y ahí ya comprobó esta parte. Y después de que lo concretó, le dice el ingeniero al maestro, bueno, maestro, esto ya fraguó, cúreme el concretico. Entonces le dice, ah, listo, entonces aquí le echan, no sé, un poquito de agüita, o le echan aquí, o lo tapan, o le hacen alguna maricada, y dice, bueno, manda el chino a ir mojando eso cada tanto tiempo. Y ya hizo todo su trabajo el ingeniero. Y dijo, ah, qué bien, hoy me gané el pan y puedo irme a acostar, digámoslo así. Vale. Cuando los elementos están dañados porque se ha habido una corrosión, porque se ha descascarado el concreto, pues tienen que haber elementos de mantenimiento y si no es tan trágico, se quita el cemento que esté en mal estado y se vuelve a poner un cemento bueno y en nuevo estado después. Después aquí ponen una formaletica y echan la pasta de cemento con algunos otros aditivos, alguna cosa y lo tapan y dicen, listo, ya está lo más de bonito. Igual acá o igual acá, ¿sí? Lo pelan, lo ponen, lo todo y pues simplemente pues vuelven y le echan, le dicen, listo, ahí echado. Y pues llegamos ya a la última diapositiva. Eso es el tema de, de- del, del, del refuerzo digo, de la resistencia o la durabilidad del concreto. Básicamente es que hay ataques. Ataques son por tres cosas, que es por eh, carbonatación, que es dióxido de carbono que entra al concreto. Hay por ataque por cloritos, y hay ataques que son por corrosión. Y esos ataques de corrosión, pues básicamente es que entra oxígeno y ese oxígeno pues oxida la varilla, básicamente. Y entonces la forma para evitar eso es generando un recubrimiento de concreto adecuado y que ese concreto tenga una calidad y una impermeabilidad eh, adecuadas
para evitar. Esto pues va, obviamente es un proceso que va con el tiempo, ¿no? Es un proceso químico, entonces va con tiempo. Entonces, entre mayor recubrimiento tenga, pues más se demora en llegar al refuerzo y entre más impermeable es el concreto, pues lo mismo, más se demora en llegar los elementos externos al acero, que es lo que usted quiere proteger. ¿Y por qué se protege el acero? Pues porque el acero es el que le da la resistencia a la tensión al concreto y si se daña ese acero, pues es como si no tuviera y si no tiene, pues no tiene resistencia a la tensión y pues las estructuras están eh, también en tensión y pues se puede romper y pues mal, digamos eso. Otra cosa importante, digamos ese es un resumen, el otro resumen sería que hay algunos elementos que se le pueden echar al cemento para que tenga otras características, eso ya lo hablamos en una clase anterior, acá hay varios ejemplos como pusulanas, eh, ceniza eh, y óxidos de sílice. eh, creo que esto es lo mismo de escoria de alto horno, no estoy seguro. Y esto lo que genera son otras características del cemento, o sea, el polvo gris. eh, y en este caso hace que se seque más lento. Y en estos cementos especiales, el curado hace un rol fundamental y es más importante que en el cemento tradicional, digámoslo así. Eh, Aquí pues hay una gráfica de cómo hay un efecto del curado. Dudo que le pregunten esta gráfica, pero pues nunca está de mal saber leer este tipo de gráficas. Importante que hay estos efectos de bleeding and shrinkage. Ambos son que el agua de la mezcla se sale de la mezcla y en una pues se genera charquito y en otra no se alcanza a generar charco. Lo único es que se sabe que es malo. Eh, Nosotros hablamos que de esto, otra vez el resumen, refuerzo, perdón, no refuerzo, sino el recubrimiento que tiene que haber, la permeabilidad del concreto, que esto ya lo hemos hablado varias veces, que tiene que ver con el el Water Cement Ratio, qué tan buen grado está, qué tan bien curado está, y pues del contenido de cemento. Listo. Básicamente es eso, que tiene que tener una buena diseño de geometría, eh, tener buen espaciado para poder poner el, el vibrador y que la mezcla también pase, que hay unas coberturas mínimas, esas coberturas mínimas pues están dadas por una normativa, normalmente hacen referencia al diámetro de la varilla, le dicen mínimo tantos diámetros de varilla, por lo general. Aquí esta tablita que es como un buen ejemplo de lo que es como un concreto tradicional o lo que se espera de un concreto. Eh, y bueno, que hay para colocar los aceros, porque los aceros no vuelan, se tienen que amarrar con alambre de acero y con los espaciadores. Y bueno, esto es, si alguien le dice qué es lo que tiene que hacer el ingeniero, pues esto es lo que tiene que hacer el ingeniero para evaluar el control de calidad en sitio. Esto es lo importante, en sitio. Y pues como todo en la vida, si algo falla, tiene soluciones. Y la solución más básica es, uno, comprobar el estado de los aceros. Si el acero está muy mal, se tienen que evaluar soluciones para alternativas. Pero si el acero todavía está bien, se puede quitar simplemente el concreto que esté expuesto, que esté deteriorado, se limpia bien y después se aplica nuevamente. Como por ejemplo en esta foto, que aquí se ve que quitaron o se cayó una buena parte de la estructura del concreto y simplemente pues vuelven a aplicar concreto de alguna manera